Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga. Nuevamente, un abrazo para todos. Eh, Qué bendición esta reunión, qué bendición este día. Que todos los hermanitos estén pendientes aquí de la palabra, que todos estemos acá conectados, siempre pendiente de la palabra, de qué tiene el Señor para nosotros. No es el pastor este servidor es solo un instrumento de parte del Señor el día de hoy para transmitir un mensaje, para llevar un mensaje de salvación, para abrir mi boca, ¿cierto? Para que se predique la palabra, para que el Señor pueda manifestar sabiduría a nosotros, ¿verdad? Para que pues, se pueda manifestar la salvación en nosotros, en nuestra vida, mis hermanos. El Señor Jesucristo lo bendiga. Bueno, vamos a comenzar. Desde hace 8 días estábamos trayendo un mensaje muy bonito de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es sed imitadores del Señor Jesucristo. Sed imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos leído un pasaje también en la Escritura, un pasaje muy hermoso que está en Pedro, en Primera de Pedro también, ¿cierto? En el que nos dice a nosotros que hay un llamado del Señor, ¿cierto? Para nosotros, ¿verdad? Y que el Señor, así como Él nos ha dejado ejemplo, que Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, qué bonito que nosotros podamos entender esta palabra, que nosotros podamos meditar en ella, ¿verdad? Y que cada cosa de nuestra vida que nosotros hacemos, cada cosa, cada paso, cada situación en mi vida, la podamos evaluar por medio de la escritura y que podamos definitivamente saber si le estamos siguiendo las pisadas al Señor Jesucristo o definitivamente no, ¿verdad? Definitivamente no. Hay una palabra muy bonita que el Señor ha traído a mí para estudiar y es Juan en el capítulo 6, en el versículo 60. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Juan. Bueno, la palabra de Dios dice en Juan 6:60, dice algo interesante. Estaban ahí reunidos los apóstoles, ¿cierto? Estaban reunidos también los discípulos, algunos discípulos del Señor. Estaban ahí reunidos con él. Y hay un momento en que pues, el Señor les dice que en el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la puede oír? Hay una pregunta interesante ahí, ¿quién? ¿Quién será que de pronto pueda decir que la palabra de Dios es dura para nosotros, verdad? Definitivamente nosotros bueno, tenemos que meditar en estas cosas, ¿cierto? Porque lo que habíamos hablado desde hace 8 días, ¿cierto? Había un tema interesante que nosotros estábamos comentando y es acerca de la exhortación, acerca de la amonestación, porque, bueno, definitivamente el Señor Jesucristo trae amonestación a nuestra vida, trae exhortación, pero el Señor no le interesa amonestar o exhortar a aquellos que no son hijos de Él, ¿verdad? ¿Cierto? Definitivamente el Señor trae toda esta amonestación es a sus hijos, es a nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos de entender el verdadero amor, ¿cierto? El verdadero amor que tiene el Señor para nosotros. Esta mañana teníamos una pequeña, eh, ¿cómo se puede decir? Un pequeño, una discusión o de pronto un pequeño debate, podríamos decir, acerca de lo que es el amor. Y de pronto alguna persona en algún momento me dijo que amar a tu prójimo como a ti mismo se resume toda la ley, ¿cierto? Pero bueno, definitivamente la palabra nos enseña a nosotros otra cosa, ¿cierto? Porque algunas doctrinas, algunas personas piensan que es que como ya estamos en la era, ¿cierto? En la era cristiana, en la era del Señor Jesucristo, pues ya todo quedó abolido atrás, ¿cierto? Que la ley, todos los profetas, los salmos, todo eso quedó abolido y que ahorita ya estamos en la era del Señor Jesús y entonces pues ya entonces, estamos en la era de la gracia, por lo tanto ya no tenemos que cumplir nada, ¿cierto? Pero no nos imaginamos cuán grande amor ha tenido el Señor con nosotros. No podemos dimensionar lo que es la gracia del Señor, porque la gracia del Señor viene a nosotros con amonestación, ¿cierto? El amor de Dios viene a mi vida es con amonestación, porque si al Señor no le interesara
llevarme a mí por el camino correcto, pues nadie me diría a mí nada, ¿verdad? Nadie, no habría amonestación, no habría exhortación. ¿Para qué? Sí, definitivamente, pues yo no soy hijo del Señor. Pero es ahí donde nosotros venimos a entender la gracia. Entonces, el amar a tu prójimo como a ti mismo no es el resumen de la ley. El amarás a tu prójimo como a ti mismo es parte de la ley, ¿verdad? Es parte de la ley. Lo vimos en Levítico 19. Vamos a Levítico 19. De pronto para explicar esta parte, para que sigamos adelante, me gustaría que esta parte quede clara para nosotros. No sé si de pronto en algún momento nosotros que hemos hablado acerca de lo que es la ley, acerca de lo que son los mandamientos del Señor, y de pronto para nosotros no sea claro este punto. Por eso quiero que lo tengamos bien presente, ¿cierto? Para que no nos dejemos desviar de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo al pensar que es que yo amo a mi prójimo como a mí mismo y entonces ya, ahí ya cumplí todo, ahí ya no necesito hacer nada más porque, pero ¿qué es el amor? O sea, el amor es un amor envanecido quizás, es un amor del mundo, no es el amor de Dios. La palabra de Dios dice claramente, si me amáis, ¿qué dice el Señor? Si me amáis, guarda mis mandamientos, dice la palabra de Dios. O sea que ahí nosotros comenzamos a entender vagamente lo que es amar, ¿cierto? Lo que es el amor de Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Pero el Señor me manda a mí a cumplir los mandamientos. Entonces, parte de lo que era la ley era el amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo cumplo la ley, cuando yo cumplo los mandamientos del Señor, yo estoy amando a mi hermano, yo estoy amando, yo no puedo decir que si yo amo a mi hermano, entonces yo ya no tengo que cumplir nada más. No, eso es algo que está totalmente equivocado. En Levítico 19, vamos a buscarlo por acá. Desde el versículo 19, para que entendamos acerca de lo que son los mandamientos del Señor, dice, versículo Levítico 19, 11, dice, no hurtaréis y no engañaréis, ¿cierto? Ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar porque eso es básicamente el mensaje que nosotros estamos trayendo hasta el momento, ¿cierto? Porque como dice la palabra de Dios en Romanos, que a veces no, definitivamente si la palabra lo dice es porque así es. El nombre de Dios es blasfemado por vosotros entre los gentiles. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de nosotros, ¿ve? A causa de nuestro testimonio en el Señor. ¿Ve? Y por eso nosotros leímos también ahora 8 días la palabra cuando dice que en Deuteronomio 4 que el Señor no dará por inocente a aquel que profane o que blasfeme el nombre de Dios, ¿verdad? Aquel que jure su nombre en vano, el Señor no lo dará por inocente. Quiere decir que no va a haber perdón del Señor con respecto a esas cosas. Y eso es parte de la ley, mis hermanos, eso es parte de lo que tenemos que cumplir. Dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, dice el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldeciréis al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor del Señor. Yo, el Señor, dice. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y aquí quiero detenerme un momento porque quiero aclarar algo acerca de esta palabra, porque esta palabra chismeando es una palabra castiza, ¿cierto? Es una palabra castiza que se usó allí, pero no significa que sea la original, porque la palabra original ahí es no hablar mentira, ¿cierto? No hablar mentira. Entonces significa que si nosotros hablamos verdad, entonces está mal, ¿verdad? Que esa palabra es castiza. Ahora, si alguien no entiende lo que es una palabra castiza, me dicen por favor y lo aclaramos, ¿vale? Entonces, la palabra original que se usó Pastor, ahí ¿qué es? ¿Qué es? ¿Y cuál está leyendo, pastor? Qué pena. No, ¿Está tranquila, mi leyendo hermana. cuál? Levítico 19, 15.
Bueno, una palabra castiza es que se usa en determinada región, que se usa en un determinado, digamos, determinado dialecto, ¿cierto? Es una palabra propia de una región o es una palabra propia que se usa para para algo en específico, ¿sí? Eso es una palabra castiza, no es una palabra original, ¿sí me entiende? Como por ejemplo, la palabra original, yo le pongo este ejemplo. En España, por ejemplo, le dicen a los dientes, la palabra original son los dientes, pero ellos le dicen pinos, ¿cierto? Esos son los pinos. Entonces, por ejemplo, la palabra boca para nosotros, esto es boca, pero algunas regiones o algunas palabras o algunas personas le dicen jeta, por decir algo, ¿sí me entienden? Entonces son palabras que se han añadido ahí. Entonces, para que de pronto tengamos un poco de profundidad con eso. Entonces dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado, ¿cierto? Dice en el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque esto era parte de la ley. El amar a tu prójimo como a ti mismo era algo que era ahí en la ley. No es el resumen de la ley, es parte de la ley. ¿Ve? Entonces, esa parte para que nos quede a nosotros claro, porque cuando nosotros hablamos sobre la gracia y sobre la misericordia del Señor, sobre el amor de Dios sobre nosotros, sobre lo que hemos venido trayendo hasta el momento, nos deja a nosotros ver que definitivamente nosotros no hemos podido entender el amor de Dios con nosotros. No lo hemos podido entender, mis hermanos. Mire, el Señor hizo un sacrificio muy grande por nosotros. El Señor pagó un precio muy alto por nosotros, mis hermanos. El Señor pagó un precio muy alto por nosotros, como para que nosotros a veces actuemos de una manera desordenada, una manera rebelde, en ciertas ocasiones con tanto orgullo en nuestro corazón, ¿verdad? Ojalá el Señor pusiera o nosotros pudiéramos disponer un corazón más abierto al Señor, pudiéramos tener un poco más de humildad con el Señor, para que la palabra de Dios logre lo que, para lo cual es enviada a nosotros, ¿verdad? Para que produzca un cambio en esta vida. Entonces, les decía que el infierno es cierto, mis hermanos. El Señor habla del lago de fuego, habla de un castigo, ¿verdad? Y definitivamente nosotros tenemos que tener mucho amor, tenemos que tener mucho respeto por el Señor, ¿verdad? Definitivamente el respeto el Señor dice que tenemos que tener temor del Señor, ¿verdad? Eso es algo básico para nosotros, para cualquier persona, para cualquier hijo de Dios. El temor de Dios es algo que tiene que estar primar para nosotros. Sin embargo, para mí, se lo digo, para mí, el temor de Dios ya no es tanto para mí en la vida. ¿Por qué? Porque yo predico la palabra de Dios, yo hablo del Señor, yo obedezco al Señor, no por miedo a irme al infierno, no por miedo a irme al lago de fuego, sino porque comencé a entender el amor de Dios en mi vida. Por eso yo ya obedezco al Señor. Por eso yo ya voy adelante con las cosas del Señor. Por eso yo menguo, ¿cierto? Para que el Señor crezca en mi vida, para poder dar un buen testimonio del Señor, pero por puro amor al Señor, porque comencé a entender toda la obra que el Señor ha hecho con nosotros, ¿cierto? Dice la palabra de Dios también que sin que el hombre alcance a entender la obra que el Señor ha hecho con los hombres. Entonces, ¿cuán grande obra hizo el Señor como para que nosotros la tengamos por menosvalía o para que nosotros no le demos el suficiente valor, ¿verdad? A lo que el Señor ha hecho por nosotros? Es que el Señor paga un precio muy alto por nosotros, mis hermanos. El Señor paga un precio supremamente alto por nosotros. Entonces, eso es algo que les quería compartir con respecto a este versículo, ¿cierto? Con respecto a lo que es esa palabra tan dura para nosotros. Sin embargo, aquí hay algo que yo quiero explicarles.
Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Será que a veces la palabra de Dios nos ofende a nosotros? ¿De verdad será que a veces nos ofende la palabra? Dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y es aquí donde yo me quiero detener aquí un momento, porque esto me lleva a mí a analizar un poquito más el versículo, ¿cierto? Analizar un poquito más esta palabra, porque acá en el versículo 40 y... bueno, vamos a leer el del 41. Juan 6, 41. Ahí más atrasito vamos a leer. Juan 6, 41. Para que nosotros podamos entender cuál era esa dura palabra de la que estaba hablando el Señor, que algunos no quisieron escuchar, que algunos no quisieron entender, o que definitivamente el Señor no les dio la potestad a ellos de creer a lo que el Señor les estaba diciendo, ¿cierto? Que el Señor definitivamente puso en ellos que esa palabra era dura de oír. ¿Qué era lo tan duro que había que para ellos les parecía? ¿Qué era lo que a ellos les parecía tan duro? Entonces dice la palabra de Dios, versículo Juan 6:41, dice así. Murmuraban de él los judíos. Entonces ya podemos ver que aquí hay una murmuración entre aquellas personas que no creen en el Señor, ¿verdad? Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, aquellos judíos que estaban ahí en ese momento estaban diciendo, pero ¿cómo así? ¿Este no es que este es el hijo de José? Luego no es, ¿de qué estaban hablando acá? ¿Por qué dice que este es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, si es que nuestros padres nos dieron el pan que descendió del cielo? El Señor le dio el pan a nuestros padres. ¿Cuál era el pan? El maná, ¿cierto? Ellos decían que ese maná era el pan que había descendido del cielo. Sin embargo, les dijo el Señor, yo soy el pan de vida. Yo soy el que les doy vida. No ese pan, ¿cierto? Que en algún momento comieron tus padres, sino que yo soy el pan de vida, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Yo soy el que doy vida. Entonces ellos les dijeron, Jesús les respondió. Entonces dice, en la cual nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y es aquí donde yo quiero que prestemos harta atención, porque dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué les estaba diciendo el Señor ahí en ese momento? Les estaba diciendo que Él era Dios, así de sencillo. ¿Qué decía, por ejemplo, los profetas? Miremos lo que dice la palabra de Dios en en Isaías 54:13. Vayamos a Isaías 54:13, vamos a leer ahí algo muy importante con respecto a este pasaje. Dice la palabra de Dios, Isaías 54:13, dice, y todos tus hijos, esto lo dijo el Señor Jesús por medio del profeta Isaías, ¿cierto? Dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serán adornadas para lejos de la opresión, porque no temerán, y de temor, porque no se acercarán a ti. Más abajo dice en el versículo 17, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Su salvación vendrá de mí. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo el Señor? Los judíos que estaban ahí, ¿cierto? Estaban diciendo, luego este no es
el hijo de José. ¿Cómo dice este pues que descendió del cielo? Pero el Señor les estaba diciendo, si ustedes fueron aprendidos de Dios, ¿cierto? Porque como dicen saber tanto ellos, ¿cierto? Dicen saber y conocían la ley perfectamente, conocían a los profetas, todo lo que estaba escrito. Dice, si ustedes aprendieron de ellos, necesitan saber lo que se escribió de mí, porque yo soy Dios. Y si ustedes aprendieron de ellos, tienen que venir a mí. Así de sencillo. Así dice la palabra de Dios, mire, versículo Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, es decir, todo aquel que vio en la escritura lo que estaba escrito allá en Isaías y lo aprendió, tiene que haber venido al Señor Jesús. Tiene que ir al Señor, porque Él es Dios. Él es el que estaba diciendo yo. Si ustedes aprendieron lo que estaba escrito, tienen que saber que yo soy Dios, porque de mí estaba escrito. Yo soy el Dios que vino a salvarlos, porque la palabra de Dios también dice ahí claramente, su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. El Señor no estaba diciendo que Él iba a mandar un hijo, ¿cierto? El Señor no estaba diciendo que iba a mandar a un ángel. No, el Señor siempre lo dijo claramente. Lo dijo, alguien si me puede leer por favor Isaías 35:7. El Señor dijo, yo mismo iré y lo salvaré. Yo mismo. El Señor no estaba diciendo que iba a mandar a nadie, Él mismo. Por eso dice también allá en 1 Timoteo, dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 3 dice, Dios fue manifestado en carne. Dios, mis hermanos, Dios fue manifestado en carne. ¿Alguien tiene de pronto el versículo? Isaías 35:7. Amén, pastor. Bueno, Manuel. Bien, pues. La palabra de nuestro Señor Jesús en Isaías 35. Perdón, Isaías 35. Perdón, Manuel, Isaías 35:4. Qué pena, disculpen. Isaías 35:4. Ajá, sí. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor dijo, Él mismo dijo que Él iba a venir a salvarnos. Yo les voy a leer esta versión acá, dice la palabra de Dios. Decid a los de corazón apocado. Los de corazón apocado ya vimos en la traducción también, que es aquellos que son débiles, aquellos que tienen un corazón contrito, un corazón, sí, son de pronto tienen dudas, son débiles en la fe. Dice, decirle a esas personas, decirle a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. El Señor Jesús, Él vino a redimirnos, Él vino a salvarnos. Él vino, ¿cierto?, a pagar por nuestros pecados. ¿Verdad que sí? A eso vino Él, a redimirnos, a pagar por nosotros. Dice, viene con retribución, con pago. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Ven? Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, muchos de los discípulos que estaban ahí pudieron entender esta palabra y no creyeron a lo que el Señor les dijo, ¿verdad? No creyeron al Señor y entonces echaron para atrás. Ahí comenzaron a apartarse del Señor y por eso el Señor les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es decir, que aquel que se había hecho carne, si no creían a lo que le estaba diciendo, ¿cómo sería entonces donde lo vieran subir a donde él estaba primero? Si es que él viene del cielo, ¿verdad? Dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Por eso la palabra de Dios dice, yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque Jesús es el Espíritu. Jesús es el Espíritu Santo. ¿Eh? Entonces, esta es una verdad absoluta en la Escritura en la cual podemos tranquilamente debatir con cualquier persona que tenga otra doctrina, que persona que pueda de cierta manera venir a debatirnos a nosotros, que es que el Espíritu Santo es uno, que el Señor Jesús es otro,
que Dios es otro, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos tener claridad con eso. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice la palabra, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor lo sabe todo, mis hermanos. El Señor sabe absolutamente todo. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. ¿Ven? Ninguno puede ir al Señor Jesucristo. En otra palabra, en Juan, cuando estaba, eh, con Felipe, dijo, ninguno puede venir a mí, ¿cierto? Ninguno puede venir al Padre. Entonces, son cosas que nosotros nos tienen que poner a pensar, mis hermanos. Tenemos que de pronto tener un poquito de discernimiento en estas escrituras para poder identificar, ¿cierto? Y poder discernir el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque quizás vendrán algunas personas, quizás vendrán muchos por ahí a querer engañarnos con sus doctrinas, y por muchos pasajes que se sepan de la Escritura, ¿verdad? Pues nunca va a haber un estudio detrás de la Escritura, nunca va a haber un estudio detrás de ciertos aspectos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque definitivamente nosotros, mire, hay muchas personas que por mucha Biblia que sepan, por muchas escritura que sepan, no pueden entrar a mi vida, ¿cierto? A convencerme a mí de un punto de la escritura con uno o dos pasajes. Eso definitivamente nosotros no lo podemos aceptar, ¿cierto? Nosotros tenemos que contender fuertemente con la palabra de Dios, tenemos que estar convencidos de la palabra de Dios, pero un punto de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo no se debate con un versículo. Yo no puedo simplemente sacar un versículo y decirles que aquí dice esto y definitivamente por ahí ya comencé a creer y me hice toda una doctrina de un versículo. Eso está mal, eso está totalmente equivocado. No podemos nosotros caer en ese error, ¿cierto? De tener esa, ¿cómo se dice? De tener ese punto de vista con respecto a la escritura. Se lo digo porque hoy sucedió. Hoy tuve un pequeño, digamos, un pequeño enfrentamiento con alguien, ¿cierto? Con una persona que había venido nueva y comenzó a debatir después de que todos se fueron. Gloria a Dios por el día de hoy, porque el Señor nos ha dado una gran bendición en esta casa y han venido muchas personas y han venido personas nuevas. Y de las personas nuevas que vino una persona, se quedó después de que todos se fueron. Me quedé a hablar un poco con él y con el pastor Mauricio, y esa persona venía a exponerme la escritura de una manera, pienso yo, de una manera equivocada, quizás, porque no puedo yo debatir, no puedo yo debatir un punto de la escritura, un punto de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, por uno o dos versículos. No se puede, mis hermanos. Definitivamente hay que hacer un estudio, hay que hacer una preparación. El Señor, la palabra de Dios es una sola, es desde la Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El Señor nos manda a nosotros a hacer atalayas. Nosotros tenemos que ser atalayas y tenemos que velar por la grey del Señor, ¿verdad? No puede una persona decirme a mí que yo no estoy en la obligación o no estoy, o que el día de reposo no se cumple o que no tengo que cumplir con ningún día de reposo, ¿cierto? Porque definitivamente la palabra de Dios me dice a mí, está el mandamiento, hay un mandamiento para cumplir. El día de reposo se tiene que cumplir, pero nosotros tenemos que ser atalayas y no podemos dejarnos convencer por un versículo o por
definitivamente una mala interpretación de la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. La invitación es a que en cualquier momento que nos suceda algo similar, pues siempre nos sentemos en la escritura y si vamos a hablar de algo, cojamos un tema en específico y hagamos un estudio completo de lo que es ese punto de la escritura. Amén. O ese punto de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice acá también la palabra de Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos, en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. No andaban con él. Muchos de los discípulos volvieron atrás, ¿verdad? Muchos volvieron atrás. ¿Por qué? Porque en sus corazones no estaba el hecho de reconocer al Señor Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador. Ahí no estaba ya. Para ellos no había ese discernimiento en ese momento, ¿cierto? Y les pareció dura esa palabra. Les pareció duro escuchar que el hijo del carpintero era el Dios supremo, era el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, muchos volvieron atrás, mis hermanos, muchos volvieron atrás, dice, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí estaban los discípulos, los que estaban cerca al Señor, los que estaban ahí con él, ¿verdad? Ahí estaba el Señor. ¿Ustedes también se quieren ir? Ahí está. Ustedes también se quieren ir, dice el Señor Jesucristo. Sin embargo, viene palabra de los apóstoles o de los discípulos que estaban ahí con el Señor por boca de Pedro, ¿cierto? Y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿De qué otra manera podríamos nosotros entender esta escritura? ¿De qué manera? Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Solo el Señor. No tenemos otro lugar a donde ir. Por mucho que nosotros pasemos por tribulación, por muchas angustias que pasemos, por muchos problemas, por muchas cosas que nosotros pasemos en nuestra vida, pues ahí está la palabra diciéndome que yo no tengo otro lugar a donde ir. No hay otro lugar a donde ir. No hay más camino que el Señor Jesucristo. No lo hay. Solo el Señor tiene palabras de vida. Es el único que me reconforta. Es el único que me redarguye a mí. Es el único que me motiva siempre al arrepentimiento, a seguir adelante, a pesar de las cosas malas que yo cometo, a pesar de las cosas malas que yo hago, ¿verdad? Ojalá todos pudiéramos tener esa disposición de escuchar la palabra, ¿verdad? Ojalá todos pudiéramos para que la palabra de Dios haga cumpla con su propósito, ¿verdad? De que de pronto me redarguya, de que me lleve a mí a un arrepentimiento, de que me motive a seguir adelante, ¿cierto? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí hay una palabra que yo creo que en algún momento también lo hemos dicho, pero lo voy a repetir para que lo tengamos presente porque siempre la palabra hay que estarla repitiendo para que no se nos olvide. Aquí está versículo 6:69, en donde dice que nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una palabra que no está originalmente. La palabra como fue escrita dice así, dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el santo Dios, tú eres el santísimo o tú eres el santo Dios. Así dice la palabra. La palabra de Dios aquí no está así escrita como está aquí. Recordemos lo que hemos hablado muchas veces acerca de las traducciones, que hay algunas traducciones que han sido mal hechas, ¿verdad? Siempre quizás para acomodar un poco de su doctrina, recordemos que esta palabra, la Reina Valera, fue traducida por 2 monjes católicos y quizás en algún momento ellos quisieron de pronto sustentar o quisieron
manipular de pronto la palabra para que se viera un poco más ajustada a su doctrina, ¿cierto? A una doctrina trinitaria, ¿cierto? Por eso, en algunas ocasiones tenemos que tener mucho cuidado con las traducciones, porque esta parte es bien importante, porque aquí no dice que era el Hijo del Dios viviente. Aquí dice, tú eres el Hijo, tú eres el Dios Santísimo. Esas fueron las palabras de Pedro y las palabras de los discípulos del Señor que estaban con él en algún momento, los que no echaron para atrás, los que a pesar de la situación y a pesar de las cosas, estaban ahí con el Señor, ¿verdad? Ahí estaban con el Señor diciéndole, aquí estamos, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero estaban cimentados en el Señor, estaban fortalecidos en el Señor. Por eso ellos pudieron tener el entendimiento y pudieron tener el discernimiento de que del que estaba con ellos era el propio Dios, el mismísimo Dios Todopoderoso, ¿verdad? Por eso ellos le reconocieron al Señor. Y por eso nosotros basamos nuestra doctrina también en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Porque eso fue lo que han sido enseñados, fueron todos enseñados por medio del Señor Jesucristo. Y eso es el mensaje que ellos han transmitido también, que Cristo es el Dios Todopoderoso, que el Señor Jesucristo es el Dios que ha existido desde siempre. Ese es básicamente lo que el Señor nos está dando a conocer acá. En el versículo 70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algún aporte, alguna inquietud? Algo que de pronto quieran comentar, algo que de pronto quieran compartir con nosotros. Pastor, yo. Señora, Gracielita, ¿cómo está? El Señor la bendiga. Amén, el Señor Jesús les bendiga a todos. Pastor, no quiero salirme del tema, pero sí me causó curiosidad cuáles fueron los dos versículos que les pusieron hoy para contradecir la doctrina que nosotros entendemos. No, básicamente, gracias mi hermana, no, básicamente lo que tratamos de hablar fue que se expuso muchas cosas en definitiva, pero siempre tratando de sustentar toda la doctrina con uno o dos versículos, que eso es lo que es incorrecto. Eso es básicamente lo que les quiero decir. No fueron dos temas, dos versículos en particular, fueron muchos versículos, pero de muchos temas en particular. ¿Se entiende? Entonces eso es, por eso les digo, ciertos aspectos de la escritura no pueden ser sustentados con un solo versículo. Eso es básicamente lo que les quería decir y eso es a lo que el llamado del Señor a que nosotros tengamos suficiente, que seamos preparados para presentar, ¿cómo es que se dice? Preparados para presentar, me olvidó. Defensa, Monita, gracias, Monita, el Señor me la bendiga. Nosotros tenemos que estar preparados, mis hermanos, tenemos que estar cimentados en el Señor, porque en cualquier momento nos vamos a enfrentar a cualquier persona que quiera debatir acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que tener nuestros pies sobre la tierra, pero sobre todo cimentados aquí en la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios. Y me da mucha alegría saber que los hermanitos están acá, que están pendientes de la palabra de Dios, de los estudios bíblicos, de ser edificados en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, para que no vengan de pronto alguno a quererme desviar o a quererme sacar de la doctrina por algún, solamente con un versículo y entonces ya se sustenta toda una doctrina por medio de un versículo. Eso no es así, eso no es así. Tengamos siempre defensa, tengamos siempre el valor sobre todo y la firmeza de lo que el Señor nos ha regalado, de lo que el Señor nos ha dado, por su gracia, por su misericordia, nos ha dado a nosotros
algo valioso, algo que se llama la palabra de Dios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es básicamente lo que les quería decir. Ahora, esas cosas se logran también porque nosotros, como les decía en algún momento, nosotros no nos dejamos llevar de las cosas de la carne. Tenemos que comenzar a darle más prioridad a la parte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos a un lado y seguimos a veces en esa parte carnal y no le damos lugar a la parte espiritual, ¿verdad? Es la única manera en que nosotros tenemos esa constancia en el Señor, porque cada día para nosotros debe ser una constante, debe ser todo el tiempo una constante en la enseñanza, en el aprendizaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nosotros ya no podemos andar viviendo en la carne, mis hermanos. Tenemos que, ¿cierto? Comenzar a meditar en eso. Tenemos que comenzar a fortalecer el espíritu, ¿cierto? Así como nosotros vamos a un gimnasio para fortalecernos físicamente, así como nosotros vamos y hacemos ejercicio y entonces, bueno, nos mantenemos así en forma, ¿cierto? En la carne, ¿cierto? Entonces, bueno, así de esa manera tenemos que también dedicar tiempo y fortalecer la parte espiritual, porque es lo más importante de nosotros. Es ahí donde está la vida. Es ahí donde está la vida, mis hermanos, en la parte espiritual. La carne, sin embargo, para nada aprovecha. La carne siempre va a ser ese tropiezo para nosotros, ¿verdad? Pero lo que nos va a llevar a nosotros siempre a la eternidad, lo que nos va a motivar a nosotros, seguir perseverando en la doctrina del Señor, seguir perseverando por ese camino de la salvación, es lo espiritual. En Romanos 8 dice algo muy, muy bonito. Romanos 8, 8, 12, perdón. Vamos a leer algo ahí a Romanos 8, 12, 8, 12, 17. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 12, 17 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, dice el Señor. Nosotros somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Dice, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero dice la palabra también, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice el Señor. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a hacer morir muchas cosas que nosotros, bueno, a veces nosotros nos dejamos llevar de la carne, ¿verdad? Nos dejamos llevar del gusto, de nuestras propias concupiscencias, de que es que esto es chévere, esto es bonito, esto es agradable. A veces nos dejamos llevar de nuestro orgullo, de nuestras cosas, pero la palabra de Dios me dice a mí, no te dejes llevar eso de la carne, porque eso son obras de la carne. Eso es definitivamente lo que me va a apartar a mí del Señor. Para nada aprovecha la carne. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, ¿estos son qué? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces la pregunta es esta, mis hermanos. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? ¿Estamos siendo guiados por el Señor Jesucristo en nuestra vida? ¿Será que nosotros reflejamos al Espíritu de Dios en mi vida? ¿Será que nosotros reflejamos al Señor Jesucristo en nuestra vida? ¿Cierto? Para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Así dice la Escritura. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque es el Espíritu Santo de Dios en mi vida el que me dice a mí, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Padre. Él es nuestro Padre, mis hermanos. Él es nuestro Padre celestial, Él habita en los cielos, Él está allí, Él es nuestro Padre. Y nosotros, mi espíritu clama, Abba, Padre. Es ahí donde nos pone a nosotros por pensar la palabra, ¿verdad? Definitivamente nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu.
fortalecernos espiritualmente, mis hermanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué palabra tan bonita, mis hermanos. Qué palabra tan bonita. Es una palabra hermosa que el Señor Jesucristo nos lleva a nosotros a razonar y a guardar en nuestro corazón, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo en algún momento, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Filipenses, sed imitadores de mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser imitadores de lo bueno que hacen los hermanos. Nosotros debemos ser imitadores del Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios, si nosotros somos guiados por el Espíritu, definitivamente tenemos el Señor Jesucristo guiándonos, el Señor Jesucristo llevándonos por el camino, ¿cierto? Nosotros debemos ser guiados por Él, para que nosotros, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, sigamos los pasos del Señor Jesús, ¿verdad? Para eso hay un llamado del Señor, para que nosotros sigamos los pasos de Él, ¿cierto? Entonces, miremos lo que dice en 1 Timoteo 4, 12, 16. Vamos a leer 1 Timoteo 4, 12, 16. Dice la palabra de Dios así, 1 Timoteo, capítulo 4, vamos a leer el versículo 11 que está ahí. ¿Saben qué, mis hermanos? Vamos a leerlo desde el versículo 6. Vamos a leerlo porque está muy interesante. Voy a leerlo todo porque de verdad que nos trae una enseñanza maravillosa aquí, el Señor. Dice la palabra del versículo 4, capítulo 4, versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, dice el Señor. Esa era una exhortación que traía el apóstol Pablo, ¿cierto?, a Timoteo, cuando Timoteo estaba en Éfeso. ¿Por qué? Porque habían venido algunas personas, ¿cierto?, que querían, digamos, de cierta manera, sacar de la doctrina, ¿cierto?, a las personas que habían creído ahí en ese momento, a la iglesia que estaba ahí en Éfeso. Y entonces estas personas venían con una doctrina diferente. Y entonces Pablo le manda esa carta a Timoteo, le dice, Timoteo, mucho cuidado con esto, mucho cuidado de no dejar desviar a la iglesia de la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Ve? Es importante esto. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, profanas y de viejas, dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces eso era básicamente lo que les decía ahora, ¿cierto? El ejercicio corporal, pues, así como nosotros nos ejercitamos para físicamente, pues ejercitémonos aún más en lo espiritual, ¿verdad? Ejercitémonos aún más en lo espiritual, porque es ahí donde está la vida. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dice, palabra fiel es esta y digna de recibir por todos. Porque, dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, dice la palabra de Dios acá. Sé ejemplo. O sea, tenemos que ser ejemplos
de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. ¿Ve? En eso debemos ser nosotros conscientes y dar el ejemplo que el Señor nos está pidiendo acá. ¿Ejemplo en qué? Dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Santidad, mis hermanos. Debemos dar ejemplo de santidad nosotros. ¿Ve? Debemos buscar la palabra siempre. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Y si nosotros nos consideramos hijos de Dios, definitivamente tenemos que ser igual, buscar por lo menos siempre lo que el Señor, a donde nos quiere llevar el Señor, que es a la santidad, ¿verdad? Cada día santificándonos, dejando ya lo mundano, dejando la parte carnal y buscando siempre la parte espiritual, porque es ahí donde nosotros nos fortalecemos. Entonces dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Ven? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Ocuparnos en la lectura de la palabra, ocuparnos en la exhortación, exhortar a los hermanos. Mire, esta palabra es una exhortación, no solo para mí, sino para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, para todas las personas y muchos que Dios permita que esta palabra llegue a sus vidas también, llegue en algún momento a sus oídos, a sus ojos, que nos puedan escuchar, que las puedan entender, ¿cierto? Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Mis hermanos, el Señor ha puesto un don maravilloso en nosotros. Cada uno de nosotros tiene un don maravilloso. Desarrollemos ese don para el Señor. ¿Por qué no podemos desarrollar ese don para el Señor? ¿Qué nos impide? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no podemos nosotros trabajar para el Señor si es que cuánta recompensa trae el Señor para nosotros? Cualquier cosita tiene recompensa con el Señor. El Señor dice, cualquiera que dé a un vaso con agua tendrá recompensa también, dice, ¿cierto? Así dice la palabra. Así sea un vaso con agua que nosotros brindemos a alguien, dice el Señor, que eso trae recompensa. Imagínense, entonces, estar cimentados en la palabra de Dios, estar siempre fortaleciéndonos en la palabra de Dios. ¿Cuánta bendición no trae a nuestra vida eso? No descuides el don que hay en ti. Dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Ve? Entonces, hay algo interesante acá y es que lo que yo recibí del Señor sea manifiesto a todos, que sea de provecho, ¿cierto? Que el Señor me está dando sea de provecho para los demás, por medio del ejemplo, por medio de, como dice la palabra de Dios acá, la exhortación, la lectura, la enseñanza. Eso tiene que ser provecho para otras personas también, ¿cierto? Dice, tu aprovechamiento, todo lo que yo estoy recibiendo, sea manifiesto a todas las personas que están a mi alrededor, a las personas que están conmigo, todas las que de alguna manera me ven, ¿cierto? Eso tiene que ser muy valioso para nosotros, mis hermanos. Tiene que ser manifiesto a todos. Dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué será que el Señor exhorta a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo? ¿Por qué será, mis hermanos? Alguien que de pronto quiera de pronto comentar algo acerca de eso. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, dice. ¿Ve? Entonces, ten cuidado de ti mismo. Dios mío, eso sí que es tremendo, ¿verdad? Porque a veces nosotros, razonamiento, ¿cierto? Cuando viene de nuestro corazón y cuando viene ese razonamiento de mis propias concupiscencias, cuando ese razonamiento viene por mis sentimientos, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso me va a alejar a mí. Todo tiene que ser justo. Hermano, ¿cómo se llama? Germán. Guillermo, ¿cómo está? El Señor me lo bendiga, mi hermano. ¿Qué ha hecho? Un abrazo.
Lo mismo, Germán. Yo no sé si este artículo aplica ahí, pero diría yo que cuando nos referimos a tener cuidado con nosotros mismos es también cuando dice que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Entonces muchas veces uno quiere hacer cosas, pero nuestra carne, nosotros mismos somos los que pecamos, digámoslo así. De pronto podría aplicar para este tema que está hablando usted, de tener cuidado con nosotros mismos. Sí, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, muchas gracias por compartirnos esa parte, ¿cierto?, tan importante para nosotros como es el de tener cuidado de nosotros mismos debido a nuestra concupiscencia, de pronto debido a nuestros pensamientos, porque siempre nosotros vamos a querer ir a hacer las cosas que no queremos, ¿cierto? Incluso mismo, mi hermano, le cuento, el apóstol Pablo decía algo muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿cierto? ¿Por qué será que él decía eso? Miserable de mí. Mire, dejemos ahí un momentico. Vamos a la palabra de Dios en Romanos 7:19. Vamos a leer un momentico ahí rápidamente una escritura, ¿cierto? Romanos 7:19. Dice la palabra de Dios así como para completar un poquito lo que dice mi hermano Guillermo. Dice, porque no hago el bien que quiero, decía el apóstol Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo les parece? No hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, la parte espiritual, ¿no? El espíritu siempre, en mi espíritu, mis hermanos, siempre me voy a deleitar en la palabra de Dios. La palabra de Dios, como le hemos hablado en algún momento, la palabra de Dios no es gravosa. Los mandamientos del Señor no son gravosos, ¿cierto? Lo que es gravoso es el corazón, es la parte carnal. Es ahí donde encuentro un rechazo, ¿verdad? Es ahí donde yo encuentro ese tropiezo para no ser edificado espiritualmente, ¿verdad? Porque la carne para nada aprovecha. Lo que aprovecha es el espíritu. Entonces, por eso dice Pablo, yo me deleito en mi hombre interior, es decir, en la parte interna, en el espíritu, yo me deleito en el Señor, ¿cierto? Yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, porque siempre en la parte interior, pues yo voy a querer bendecir, voy a querer estar en el Señor, ¿verdad? Deleitarme en el Señor, siempre en la parte espiritual. Pero en la parte física, en la parte carnal, pues siempre va a haber esa ley, ¿no? Siempre va a estar ahí en mis miembros, ¿cierto? Que se revela contra lo que yo tengo en mi mente. Entonces dice, mi mente que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En el versículo 24 dice, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, importante que el Señor nos revele aquí esta palabra, esta escritura, porque el llamado, mis hermanos, y lo repito nuevamente, el llamado es a fortalecernos espiritualmente, es a fortalecernos espiritualmente. El apóstol Pablo decía ciertamente, miserable de mí. Y como lo he dicho en algún momento, como él decía también en Filipenses 3, ¿cierto? Sed imitadores de mí. Ciertamente nosotros no debemos imitar las cosas malas de otras personas, y mucho menos los que somos llamados hermanos. No debemos imitar las cosas malas, debemos siempre imitar lo bueno de las personas. Ciertamente el apóstol Pablo cometía a veces, digamos, algunos errores, pero el apóstol Pablo decía, miserable de mí. O sea, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un valor, tiene que haber ¿cómo se dice eso? Tiene que haber mucha, digamos, tiene que haber mucho valor en mí para reconocer mis errores. Eso es algo que a veces nosotros nos duele,
¿cierto? A veces a nosotros nos cuesta, mis hermanos, reconocer los errores, reconocer que estamos haciendo mal delante de los ojos del Señor. A nosotros nos duele, mis hermanos. No es algo que viene de mí mismo, que yo les quiera decir a ustedes. Es algo que está en la Escritura. Miserable de mí, decía Pablo. Si definitivamente yo estoy pecando contra el Señor y si yo estoy agrediendo la palabra de Dios y no hay arrepentimiento en mi vida y yo sigo por lo mismo, es definitivamente muy tremendo lo que está pasando en mi vida. Tiene que haber un momento, el Señor pone algo en mí, algunos valores como es la honestidad, como es la integridad, ¿cierto? En las cuales yo puedo agarrarme de estos valores que el Señor me da, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que Él me redarguye a mí de pecado. Él me redarguye a mí de pecado, ¿verdad? Él es el que nos redarguye de pecado. Y Él pone unas herramientas, pone unas virtudes, pone unos valores en mí, como es el de reconocer como la integridad, como la honestidad, como es el respeto, como son muchos otros valores, ¿verdad? Entonces, muchas personas podrán decir hoy en día, no, es que yo estoy en lo correcto, ¿cierto? Por ejemplo, algunas sectas religiosas que siguen una tradición dicen, no, yo estoy en lo correcto, yo soy íntegro porque yo estoy en lo correcto, pero esa persona no es íntegra, ¿cierto? Porque no está acorde a la Escritura. ¿Qué me dice a mí que yo soy íntegro? El hecho de que mi integridad vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Y si yo en algún momento estoy cometiendo un error, yo tengo que reconocer mi error. Tiene que haber honestidad en mi vida para reconocer el error. Porque es que la integridad no es perfección. La integridad me dice a mí que yo estoy cometiendo un error y que yo tengo la suficiente valor y la suficiente honestidad para reconocerlo, como le pasó en algún momento a David. David vino el profeta Samuel y le dijo, mira, una corderita, esto. Y le dijo, tú eres aquel que cometió ese error. Y él le dijo, pequé contra el Señor. Pequé contra el Señor. Inmediatamente él reconoció el error, ¿cierto? Él reconoció ese error en ese momento, mis hermanos. Él no le echó la culpa a otra persona. Él no le echó la culpa a Betsabé. Él él dijo, pequé. Yo pequé contra el Señor, ¿cierto? Yo pequé contra el Señor. Entonces, que nuestra integridad y que nuestra honestidad y que todos los valores que el Señor ha puesto en nosotros, bueno, tienen que ir definitivamente ahí, ¿cierto? Con la Escritura. Eso se llama frutos del Espíritu Santo. Nuestros frutos, ¿cierto? Los frutos del Espíritu Santo tienen que ser manifestados, como dice la palabra de Dios en Timoteo. Se tienen que todo ese provecho que el Señor ha traído a mi vida tiene que ser manifiesto, ¿verdad? Entonces, quizás alguno podrá decir, es que usted no sabe lo que hay en mi corazón, usted no puede decir, no me puede juzgar porque usted no sabe lo que hay en mi corazón. Pero quizás yo no puedo ver lo que hay en su corazón, pero sí puedo ver sus acciones. La palabra de Dios dice claramente que no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios. Luego la palabra de Dios también dice en Juan, Señor, ahí está tu mamá y tus hermanos, están allá afuera y te llaman. Y entonces el Señor, ¿qué les dijo el Señor? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la hacen, dice. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Porque no son solamente aquellos que dicen, no, es que yo estoy en lo correcto, yo estoy bien. No, todo evaluado en la Escritura. Todo tiene que ser juzgado aquí, en la palabra de Dios. Él es el que me dice a mí qué es lo correcto y qué es lo malo, ¿cierto? Qué está mal y qué está bien. Entonces, sigamos acá ¿dónde estábamos? En Timoteo. Sigamos en Timoteo para que acabamos de leer. Ya habíamos acabado, ¿no? El versículo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, eso es algo importante, mis hermanos, que nosotros tenemos que pensar, ¿no? No sé, alguien de pronto quiera comentar algo, alguien quiere de pronto
la palabra de Dios, no sé, la palabra de Dios, mira, mis hermanos, la palabra de Dios durante toda la escritura me lleva a mí siempre a pensar que el Señor es santo. Siempre la palabra me invita a mí y me da a mí el discernimiento y me muestra en la escritura de que el Señor es santo. Toda la escritura dice, sed santos porque yo soy santo, ¿cierto? Aquellos que siguen al Señor de corazón, aquellas personas que definitivamente dicen seguir al Señor y que estamos siendo guiados por el Espíritu, ¿cierto? Tenemos que seguir al Señor de corazón. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan. Vayamos a Juan 4:24. Juan 4:24. Vamos a leer desde el versículo 23. Juan 4:23. ¿Ya lo tenemos todo, mis hermanos? Dice la palabra de Dios así. Juan 4:23. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice la palabra de Dios acá en el versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es en espíritu y en verdad, mis hermanos. Es en espíritu y en verdad. Isaías 57:15. Dice la palabra de Dios. Isaías 57:15 dice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantamiento, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice la palabra de Dios. El Señor es santo, mis hermanos. El Señor es santo. Él habita en la santidad, mis hermanos. Él es el que habita en la santidad. Mis hermanos, vamos a dejar ahí para dentro de 8 días, si el Señor lo permite. Vamos a hacer otra parte de la escritura, otra parte de este mensaje que el Señor nos ha regalado. Tengo otros pasajes acá para que estudiemos, pero quiero dejarlos para la otra semana para que comencemos desde allí y podamos ser edificados, para que no dejemos como cortada la enseñanza aquí en este momento. Entonces, para que los comencemos dentro de 8 días. Nos vemos también, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo sábado con otra parte de la enseñanza, de este tema tan bonito, este tema tan precioso que el Señor nos ha regalado, que es ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas gracias para todos, los amo en Cristo Jesús y un abrazo para todos mis hermanos.